Buenas a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si nos despertamos un poquito. Bueno, el tema de la charla va a ser un poco contarles cómo se definen estrategias de manejo, básicamente para cultivo de grano. Y bueno, dando algunos ejemplos de estrategias de manejo con diferentes controles. Bueno, un poco acá en resumen, que voy a ir medio rápido, son las malezas principales resistentes que tenemos en Tucumán. Luego la siembra directa, apareció primero el sorgo de Alepo, Echinocloa colona, Eleucine indica, Palmeri, Urocloa, Digitaria insularis resistente, todas estas resistentes a glifosato, y estos últimos años aparecieron Eleucine indica resistente a graminicidas, Amaranthus quitensis resistente a glifosato, IALS y la nueva especie que ya la dijo Ignacio Olea, Raphanus sativus, que es la primera especie de ciclo invernal, digamos, que ataca los cultivos de invierno con resistencia a LS. Bueno, acá un poco sumado a esto las principales tolerantes que tenemos en el NOA, que bueno, ya todos la conocen. ¿Cuáles son las bases que utilizamos para diseñar estrategias? Y desde el punto de vista mío, lo más importante, digamos, las más importantes, una es biología, el estudio de la biología, la ecofisiología de las malezas, dinámica de emergencia, los ciclos, los cultivos, todo relacionándolo con el ambiente, obviamente, porque no es lo mismo una maleza en nuestra zona que una maleza en la pampa. Los herbicidas, eficacia de los herbicidas. La eficacia también va a depender del ambiente, va a depender de la maleza y los cultivos que vamos a sembrar. Todo esto interrelacionado, ¿sí? Entonces, un poco acá para mostrarle cómo se comportan las malezas en Tucumán y en el NOA también, porque el ambiente es más o menos parecido, hay algunos cambios. Amaranthus híbrido, Amaranthus quitensis, en general son varias camadas, importantes todas. Acá yo le puse 5 y más o menos en los meses donde están, ¿sí? Desde noviembre, de las primeras lluvias, hasta marzo puede aparecer. Híbrido y quitensis tienen varias camadas, al principio pensábamos que no, pero las dos son bastante agresivas. Echinocloa colona, tenemos dos pulsos de emergencia importantes y un tercero de menor magnitud. Eleucine indica, son alrededor de 4 o 5 pulsos, todos son importantes por la cantidad de nacimiento que tenemos. Urocloa panicoide, hay uno muy importante y otro más no tan importante. A pesar de que son pocas las emergencias, estas plantas se desarrollan bastante y compiten, son muy competidoras de los cultivos. Además, cuando se hacen grandes, son muy tolerantes a los graminicidas y a los herbicidas quemantes. Bueno, un poco acá le puse algunas de las malezas tolerantes. En común lo que tienen por el régimen hídrico de nuestra zona es que en general cuando aparecen las lluvias comienzan los primeros pulsos de todas las malezas. A veces esto no se da, ahora vamos a ver un ejemplo y cómo se hace para localizar eso, para identificar esa emergencia. Y bueno, acá les señalo un poco la importancia de reconocer estos pulsos de las tolerantes, ya que son tolerantes cuando están en estado de crecimiento avanzado, digamos, y llegamos a los barbechos con esta situación. Entonces ya con los años aprendimos que los controles hay que realizarlos a la salida de los cultivos para no llegar con las malezas en estado avanzado de desarrollo, que la verdad que son muy difíciles y en muchos casos hay que realizar controles mecánicos para estos casos. Bueno, decíamos de la biología, ¿no? La caracterización del biotipo es muy importante, digamos, ¿no? Yo puedo tener un biotipo diferente a un biotipo que esté a 100 kilómetros donde estoy yo, entonces caracterizar el biotipo que yo tengo en el campo es muy importante. Por ejemplo, ALS, quitensis, hacia la izquierda, no encontramos biotipos sin la resistencia LS, en cambio Palmeri en los 5 ambientes donde trabajé no tenían resistencia LS y esto es muy importante a la hora de posicionar un preemergente, ya que ahí los herbicidas LS son muy importantes como preemergentes graminicidas, digamos.
Los hormonales, igual, digamos, lo que se viene viendo que con los principales hormonales, 2,4-D y dicamba, Palmeri es mucho más tolerante que lo que puede llegar a ser un quitensi. Y eso es muy importante tener en cuenta a la hora de barbechar. Bueno, lo mismo, para acá le puse las principales gramíneas resistentes, glifosato, qué tipo de tolerancia glifosato tienen, si es una maleza que está recién naciendo, con la dosis llena de glifosato, ¿se la controla, no se la controla? Los graminicidas, ¿hasta qué estadio? Por ejemplo, Eurocloa, ya con un macollo por ahí, si no vamos con dosis fuerte de graminicida, ya tenemos rebrote. En cambio, Equinocloa, por ahí los controles son más efectivos. Lo mismo para los quemantes, es conocido lo de leucine con paraquat. Es muy sensible al paraquat y por ahí se permite en tamaño más grande que una Equinocloa o un Urocloa. Los herbicidas residuales, la acción postemergente temprana que tienen es muy importante conocerlo. Si yo acá le pongo un ejemplo, esto es metribuzina 800, donde se ve el leucine, que está muerta, que se ve el rastrojo de leucina ahí bien blanco, y Urocloa, que metribuzin no le hizo nada. Más adelante vamos a ver la importancia de conocer esto a la hora de implementar una estrategia. Bueno, como la estrategia que yo le voy a mostrar va a ser en base a herbicidas residuales, hice un resumen y puse desde mi experiencia, digamos, si son muy buenos, regulares para la maleza, podría en otro ambiente o en otra situación cambiar, pero parece que son muchos. Cuando dejo solo lo que son para maíz, la verdad que son 4 o 5 modos de acción y no es mucho. Y más aún cuando me voy por efectividad de maleza. Miren, en este caso, el leucine indica, tengo 3 modos de acción que son buenos. Hay 1 o 2 más que son regulares, digamos, la verdad que no son buen controladores. Si me voy a Cloris, tengo 2 modos de acción. Y eso es muy importante a la hora de realizar la mezcla. Para soja, por ejemplo, Equinocloa colona, tengo ALS, tengo un HPPD y las cloracetamidas. Son 3 herbicidas. Son 3 modos de acción. Los mismos para Urocloa, Clori, tengo 2 modos de acción. Otro punto importante a tener en cuenta son las propiedades físico-químicas de los herbicidas, ¿sí? Pueden ser herbicidas del mismo modo de acción, pero tener características diferentes. Por ejemplo, sulfentrazone y sumisoya. El sulfentrazone tiene mayor riesgo de lixiviarse versus el sumisoya, entonces por ahí si tengo una zona con pluviometría demasiado elevada, digamos, un herbicida va a ser mejor para esa zona que para la otra zona. Y hay otras características también muy importantes, como la presión de vapor del herbicida, si necesito una lluvia cerca o puede esperar y en qué momento lo pongo. Entonces decíamos que estos 4 puntos eran la base para diseñar las estrategias de manejo, es decir, para realizar ya sea un control mecánico, un control químico o ambas, a partir de diferentes estrategias de manejo. Bueno, yo le hice un gráfico acá para poder ejemplificar algunas estrategias. En este caso elegí Amaranthus. Bueno, ahí tiene una dinámica, el leucine. Y yo pongo como anticipado, antes de la emergencia, pongo un diflufenicán y un metribuzin. Ahora, la pregunta obvia, digamos, es ¿en qué momento lo pongo? Si lo pongo antes de la lluvia, en la primera lluvia, eso es muy importante porque en este año tuvimos una particularidad que comenzó a llover y los pulsos de emergencia no se largaron. En algunas zonas teníamos 60, 70 milímetros y todavía no habían aparecido las emergencias de verano. Entonces, muy importante en qué momento lo pongo al herbicida residual, porque, por ejemplo, si yo lo hubiese puesto aquí en la primera lluvia, hubiese perdido 15 días de residualidad. Y hay herbicida, como por ejemplo un S-metolaclor para ataco, que me dura 15, 20 días aquí, no hubiese tenido efecto. Entonces, el indicador que venimos viendo sería digamos, es monitorear y ver las emergencias e identificar la maleza. En este caso, por ejemplo, el diflufenicán y el metribuzin, sin el agregado de ningún quemante, controlaría eso y quedaría herbicida residual en el suelo.
Acá para Urocloa, no sé, podría ser un Imacetapir o un Imazapir. Lo mismo para Equinocloa. Entonces, el manejo de este residual anticipado con diflufenican, metribuzin, la idea es de que antes de que el efecto residual para esas malezas se corte, se posicione un segundo residual. Y en este caso, al ser Amaranthus, una de las malezas driver, yo siempre digo, el PPO hay que dejarlo para la siembra porque es uno de los herbicidas, son los herbicidas más efectivos para Amaranthus. Entonces, en este caso puse flumioxacin y metribuzin. Con este esquema seguramente saldría limpio si es una soja que cierra normalmente, digamos, y tiene un buen crecimiento. Bueno, para maíz podría ser biciclopirone, metolaclor, un adengo y seguramente necesitaría un tercer residual. Aquí no puse PO emergente, pero nos quedan los PO emergentes de rescate. Para Amaranthus es muy importante el manejo residual, el manejo en preemergencia de esta maleza, porque cuando se pasa de tamaño, después de los 10, 15 centímetros, ya es muy difícil el control y empezamos a tener muchos problemas con la aplicación. Entonces, estas estrategias son clave para estas malezas, digamos. Bueno, acá otro ejemplo, diflufenican con amicarbazone. Obviamente hay algunas zonas donde hay que sembrar antes y no tenemos tiempo, no tenemos un barbecho corto tan largo. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que también hay alternativas para dentro del cultivo que son residuales, digamos, acá fomesafen y metolaclor. Bueno, otro esquema para maíz, adengo, flumioxacin, piroxasulfone, atracina. Bueno, esta es una foto de uno de los ensayos que me prestó Ignacio, de uno de los ensayos que hicimos un manejo residual para ataco. Y la verdad que se obtienen resultados bastante buenos. Bueno, con Daniela Pérez de la estación hicimos un análisis de costo. Acá le puse el resumen de un manejo convencional que lo saqué de un productor con problemas de ataco, leucine. Y bueno, el gasto es 120, 130 dólares por hectárea, que es el gasto para maleza resistente con atacos resistentes. Y miren, con un manejo anticipado de residuales cómo se baja bastante el costo herbicida, digamos. Y bueno, después tenemos un tercer manejo con cultivo de cobertura, que yo le pedí que me agregue, ya que el cultivo de cobertura podría hacernos disminuir el número de herbicidas que se aplican y se baja un poco el costo. Bueno, y para terminar, es clave el manejo del banco de semillas, ¿sí? Siempre el manejo, hay que buscar bajar ese banco de semillas año tras año. Por más nosotros hagamos el mejor manejo, siempre vamos a tener escapes. En este caso, hubo una falla de la sembradora y escapes tardíos de Amaranthus, ¿sí? Pero en general siempre se ven escapes y es muy importante el control manual de estos escapes. Y lo ideal sería antes que estos semillen, digamos, porque en ese momento cuando ya están semillados yo tengo que cortarlo al ataco y sacarlo afuera del campo, porque cortarlo ahí y dejarlo ahí no tiene sentido. Porque al año que viene, sí, va a estar concentrada, pero voy a tener mucha cantidad de semillas y los preemergentes con tanta cantidad de semillas por metro cuadrado duran muy poco. Bueno, acá otra imagen de sorgo junto con ataco. Y bueno, eso era todo. Ahí está mi número de teléfono. Yo estoy trabajando en un laboratorio actualmente. Bueno, hace poco me desvinculé de la estación. Ahí dejo mi número y un agradecimiento a Ignacio Lea y a Daniela Pérez por ayudarme con la charla. Gracias.